Bendiciones, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que me ven. Dios les bendiga grande y poderosamente. El Señor Jesucristo me los acompañe donde quiera que ustedes vayan y que el Espíritu Santo sea siempre su guía, ¿verdad? Sea siempre el que les dé esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento de todas las cosas, sobre todo de la palabra de Dios, de saber interpretar la palabra, entenderla y ponerla en práctica. Saben, en estos días estaba viendo una película que es muy vieja, sobre Jesús de Nazaret, sobre la vida de Jesús, y muestran cuando Jesús vino al mundo, cuando nació, todo lo que vivió, lo que predicó, los 3 años de ministerio que tuvo, 3 años y medio alrededor predicando el Evangelio con los 12 discípulos y todos los milagros que hizo, las sanaciones y todo esto, ¿no? Es una película larga que dura más o menos 8 horas, si no le cortan, porque a esta cuando la vi la última vez, que fue hace poco, porque la he visto cantidad de veces, le cortaron algunas escenas, duró 6 horas y media, pero en realidad dura como 8 horas esta película, muy, muy buena, muy interesante, muestra muchas cosas que verdaderamente te tocan el corazón porque son precisos con lo que extrayeron de la palabra para hacer esta película, o sea, como se basaron en la palabra para hacer esta película. Es aquella que la protagonizó Robert Power. Robert Power se llamaba así este hombre. Este, y estaba viendo la parte donde Lázaro murió por una enfermedad. Eh, Me imagino que ustedes han leído la historia de Lázaro. Murió por una enfermedad, ¿no? Y le fueron a avisar a Jesús que él estaba enfermo, pero Jesús no fue inmediatamente donde Lázaro, sino que pasaron 2 días más y luego de 2 días más Jesús fue a ver a Lázaro, pero Lázaro ya había muerto y ya lo habían metido dentro del sepulcro, pero esto tenía propósito, ¿no? Porque el Señor Jesucristo quería glorificar a Dios, ¿verdad? Resucitando a Lázaro para que la gente pudiera ver el poder de Dios, ¿no? Para que la gente pudiera creer. Y fue hasta allá y oró y resucitó a Lázaro, y la parte donde él le dice: Lázaro, sal fuera, ven fuera, cuando movieron la piedra del sepulcro. Y entonces Jesús pronunció estas palabras y Lázaro resucitó y salió. Ya yo había visto esta película cantidad de veces y leído en la Biblia la historia de Lázaro. Pero mi hermano, como la palabra de Dios es viva y siempre te da un mensaje nuevo y siempre te revela misterios, el Espíritu Santo te revela muchas cosas a través de la palabra. Pues entonces sucedió algo bien particular en el momento que estaba nuevamente viendo esta película, que ya la había visto tantas veces. Y en la parte donde Jesús ora y luego le dice a Lázaro, luego de haber orado y removido la piedra, él dice: Lázaro, sal fuera, que saliera fuera del sepulcro, porque Lázaro ya estaba en la tumba. Jesús llegó después de que él ya estaba muerto en la tumba. Y veo que Lázaro se levanta y sale de la tumba, sale del sepulcro. Y ahí mismo el Espíritu Santo me mostró algo que yo dije: wow, Señor, esto lo tengo que hablar. Esto es de predicarlo. Porque cuando el Señor Jesucristo le dijo a Lázaro: sal fuera, o sea, resucita, levántate, sal, camina, vuelve a la vida. Ahí mismo el Espíritu Santo a mí me estaba mostrando que hay mucha gente, pero mucha gente, que está dentro de un sepulcro, que están muertas en vida. ¿Por qué? Porque están atadas
por cosas que le han hecho mucho daño y que los han hecho caer en un sepulcro. Es decir, hay gente que está atada por el odio, que está atada por la depresión, que está atada por un trauma. Y están como en una tumba, están como prisioneros, están como en sepulcro. Muertos en el odio, muertos en la rabia, muertos en la depresión, en la tristeza, en la agonía, en la angustia, en la desesperación. Y tienen años así, como en un sepulcro, como en una prisión, sufriendo por años, por años, por años, por años, guardando odio, guardando rencor, tristeza, depresión, repitiendo en la mente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez lo que vivieron, lo que le pasó. Mis hermanos, a mí eso me sucedió, sufriendo por años por cosas que me habían pasado. Estaba prisionera, estaba como en un sepulcro, sufriendo por estas cosas. Y sé que no es a mí nada más la que me ha pasado. Yo sé que esto le ha pasado a cantidad de gente y que todavía le pasa. Gente que vive la vida sufriendo por algo o por alguien que le dañó. Y entonces tienen este sufrimiento constante y son como presos de este sufrimiento. Son como muertos en este sufrimiento. ¿Por qué digo muertos? Porque parece que no hubiera más nada alrededor, sino que lo único que ven es ese sufrimiento. Y el enemigo diariamente los ataca, los ataca, los ataca mentalmente, haciéndole recordar esto. O viviendo presos de ese sentimiento. Puede ser un sentimiento de odio, de culpa, de rencor, de tristeza, de sentirse inferior a los demás, de frustración, de sentir que no son capaces de hacer o realizar algo, de sentirse fracasados, o de sentirse que son ignorados por otros, o sentirse solos, o sentirse mal por cualquier situación, por cualquier motivo o situación. Y usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la resurrección de Lázaro y que Jesús haya orado y que Jesús le haya dicho, sal fuera? O sea, sal de la tumba, sal del sepulcro. Te lo digo, ¿qué tiene que ver? En ese momento el Señor me estaba diciendo a mí que era necesario que le dijera a la gente que salgan afuera, o sea, sal de la tumba de la depresión, sal de la tumba del sepulcro de la tristeza, sal de la tumba del odio, sal de la tumba de sentirte triste, de sentirte solo, sal afuera, sal de eso, resucita, sal de esa muerte espiritual en la que vives. Porque la gente que vive con odio, con rabia, con tristeza, con amargura, con depresión, sintiéndose inferior, sintiendo que no vale nada, está viviendo una muerte espiritual, está viviendo en un sepulcro, en una tumba. Y Jesucristo vino a resucitarte. Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a decirte, como le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, sal fuera, sal fuera de ese sepulcro, sal fuera de esa tumba que te tiene muerto en la tristeza, que te tiene muerto en la agonía, que te tiene muerto en el dolor, que te tiene muerto en la rabia, en la frustración, en el fracaso. Sal fuera de ese sentimiento que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja prosperar, que no te deja salir adelante. Resucita. Jesucristo vino a decirte a ti que salgas fuera de ahí, que Él quiere darte vida, que Él quiere darte vida en abundancia, así como le dio vida a Lázaro, para demostrar y hacer ver que Él tiene poder para resucitar a los muertos. Y no solamente a los muertos físicamente, sino a los muertos espirituales. A los muertos espirituales. Así que ya no seas un muerto espiritual. Jesucristo vino a resucitarte. Vino a levantarte de los muertos. Entonces ya sal fuera. Deja la tristeza. Deja la depresión. Deja el odio. Deja la amargura. Deja el orgullo. Deja la rabia.
No importa lo que te hayan hecho, por muy grave que sea, ya deja el dolor, deja de sufrir por eso, ya sal del sepulcro, ya sal de la tumba, sal fuera, te está diciendo el Señor Jesucristo. Ya deja de sufrir, ya deja de llorar. Jesucristo quiere sanar tu corazón, quiere curar tu alma, tu espíritu. Jesucristo es el refugio. Jesucristo es el único que te va a enseñar a ti a cómo perdonar a todos los que te hicieron daño, a cómo ya no guardar rencor ni odio a los que te hicieron daño. Jesucristo te va a enseñar a cómo salir del sepulcro. Jesucristo te va a resucitar, pero tú lo tienes que dejar. Ya sal fuera porque Jesucristo te dice levántate y camina, sal fuera del sepulcro, sal de la muerte espiritual en la que vive, que no te deja ser feliz, que no te deja vivir en paz, que no te deja vivir con armonía, con tranquilidad. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de maldad, lo sabemos. Sabemos que vivimos en un mundo gobernado por el enemigo, creado por Dios, pero gobernado por el enemigo, sí, lo sabemos. Pero también sabemos que en la palabra de Dios dice que en el mundo nosotros tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Dios, Jesucristo, ya venció al mundo. Es decir, nosotros somos más que vencedores. Entonces ya sal fuera, como salió Lázaro de la tumba cuando el Señor le dijo sal fuera. Así sal fuera tú también, sal del sepulcro. Jesucristo vino a darte salvación, a salvarte de la muerte espiritual, a darte vida eterna. Y te voy a leer en el capítulo 11 del 38 al 44, te voy a leer, pero yo te aconsejo que tú leas el capítulo 11 y lo leas desde el versículo 1, capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 44. O sea, vuelvo y repito, capítulo 11, versículo 1 al 44. Léete toda la historia de Lázaro. En Juan, estamos en Juan, estoy hablando de Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 11, desde el 1 al 44, en Juan. Nuevo Testamento, léetelo completo. Yo ahora nada más te voy a leer capítulo 11 de Juan, del 38 al 44. Te voy a leer ese pedazo nada más. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos dé esa revelación, ¿verdad? Para poder interpretar su palabra. Y dice así: resurrección de Lázaro. Y dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. El sepulcro era una cueva, un tipo de cueva, y tenía una piedra redonda o cuadrada que tapaba la entrada de la cueva, y a eso se le llamaba sepulcro. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, o sea, Marta era la hermana de Lázaro, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es decir, Jesús le dijo: quiten la piedra, y vino Marta y le dijo, que era Marta la hermana de Lázaro, le dijo: no, pero sí, han pasado 4 días, Señor, ya el cuerpo hiede, como queriendo decir, ¿para qué vamos a quitar la piedra si ya hiede? Y dice, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús a Marta, después que Marta le dijo: hiede, ya han pasado 4 días. Como queriendo decir, Marta, ¿para qué vamos a mover la piedra? Hiede. Pero ¿qué le dijo Jesús? No te dije que si tú tienes fe, que si crees en mí, que si crees que yo puedo hacer esto, verás la gloria de Dios. Jesucristo te está diciendo, no importa cuántos años hayan pasado tú con ese sufrimiento y con ese dolor. No importa qué tan grave haya sido lo que te pasó. Si tú crees en Dios, tú vas a ver su gloria. Así que quita la piedra del sepulcro que te tiene muerto, que te tiene en esa tumba de dolor. Quita la piedra.
Jesucristo te está diciendo, levántate y sal fuera. No importa cuántos años hayan pasado. Eso no importa. Dios es poderoso. Dios puede sanar en un día, en una hora, en un minuto, en un segundo, todo el dolor que te han provocado durante años. Y dice en el 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Es decir, Jesús oró. Antes de mandar a quitar la piedra, Jesús oró. Imagínese, Jesús oró. Si Jesús oró, ¿cuánto más debemos orar nosotros? Jesús oró. El Hijo de Dios oró al Padre. ¿Cuánto más debemos orar nosotros al Padre? Y en el 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es decir, Jesucristo oró, y oró ahí, delante de todos, y oró, ¿para qué? Para que los demás se dieran cuenta que Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y que puede hacer lo que Él desee hacer, porque Él mismo es Dios hecho carne y porque Dios le dio potestad a Jesucristo, poder para hacer todo tipo de milagro. Pero como la gente en aquel tiempo era tan incrédula, necesitaban ver para poder creer. Entonces Él oró. Pero antes de que Él orara, ya Dios sabía lo que Jesucristo tenía en la mente. Ya sabía Dios lo que Jesucristo iba a pedir y ya Dios se lo había concedido, que era resucitar a Lázaro, porque mira como dice aquí en el 41, y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, ya él había orado y ya el Padre le había oído. Es más, antes de que orara, ya le había oído, porque Dios y Jesús son uno solo, son el mismo. Y dice en el 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejarle ir. Es decir, Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir, porque estaba atado de pies y manos y tenía la cara cubierta, Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Hoy Jesucristo te está diciendo a ti que Él quiere desatarte de todas las ataduras demoníacas, de todas las ataduras espirituales diabólicas que el enemigo te ha puesto. Él quiere desatarte y dejarte ir. Él quiere resucitarte de los muertos y decirte, sal fuera. Jesucristo te dice, sal fuera, y te dice, yo te desato. Estás desatado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todo lo que sea desatado en la tierra es desatado en el cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y con su Santo Espíritu. Así que ya sal fuera de ese dolor, sal fuera de la depresión, sal fuera de la tristeza, sal fuera de la rabia, sal fuera de la amargura en el nombre poderoso de Cristo Jesús y con su Santo Espíritu. Sal fuera, te dice el Señor Jesucristo, ya basta de llorar. Ya basta de sufrir y de sentirte mal, porque Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia, y te vino a decir, sal fuera, resucita de los muertos, resucita de la tristeza, del dolor. Sal fuera, sal fuera. Y si tú lo crees, mi querido amigo y mi querido hermano que me ves, porque sé que también hay muchos cristianos que están en sepulcro. Si tú crees esto, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo Dios sana tu corazón, sana tu mente, sana tu alma, sana tu espíritu, te sana y te libra de todas estas cosas. Te lo digo yo por mi experiencia propia, porque el Señor a mí me ha sanado mi corazón. Me ha sanado mi mente. Y me ha dicho, sal fuera, Ruth, sal fuera. Y gracias a Dios ya yo salí.
Ya no lloro más de tristeza, ahora lloro de alegría, de sentir la presencia del Espíritu Santo, que es maravillosa, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora yo soy feliz, y si lloro, lloro por ese Dios maravilloso, que cuando siento su presencia, cuando se manifiesta en mí su Santo Espíritu, wow. El que lo ha experimentado sabe de lo que le estoy hablando. Soy feliz, lloro de felicidad. Así que sal fuera. Te leo otra vez el 40. Mira lo que te dice Jesús. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Lee el capítulo, Juan 11, del 1 al 44. Léelo y pídele al Espíritu Santo que te dé revelación y entendimiento. Vas a saber que lo que te estoy diciendo viene de Dios. El Espíritu Santo mismo te va a hablar. Pídele en oración al Espíritu Santo que te dé interpretación de esta palabra y léelo para que salgas fuera del sepulcro. Te bendigo grande y poderosamente en el nombre fuerte y poderoso de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. El Espíritu Santo te acompañe donde quiera que tú vayas. Que la paz de Dios repose sobre tu vida eternamente y para siempre. Que Dios mande ángeles del cielo a proteger tu vida. Te bendigo, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, mi amigo querido, mi amiga querida que me ves. Te bendigo grande y poderosamente. Y créele a Jesucristo. Porque si le crees a Jesucristo vas a ver su gloria. Vas a ver su gloria. Un beso. Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén. Chao.